Septiembre de 1961. Kristianstad, Suecia. Parrilla de salida. En el número 1 está una moto de la Alemania del Este. Su piloto lidera el campeonato del mundo. Si gana hoy, él y su pequeña fábrica detrás del telón de acero son campeones del mundo. Todo empieza con una moto que no parece gran cosa. 125 centímetros cúbicos. Poca potencia. Técnica sencilla. La DKW RT-125, desarrollada en 1939 en Schopau, Sajonia, por un ingeniero llamado Hermann Weber. Weber había entendido algo que otros habían pasado por alto. Perfeccionó el sistema de barrido Schnurle, un motor de 2 tiempos con émbolo plano, sin émbolo deflector, mayor eficiencia, producción barata, fácil de mantener. La moto exacta que la gente normal necesitaba. Hasta 1944 se fabricaron unas 33.000 unidades. Para la Wehrmacht, para civiles. Luego llegó el fin de la guerra, y con él, el verdadero giro de la historia. Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial. Las potencias vencedoras toman el control. Y en Schopau encuentran algo valioso, los planos de la RT-125. El Acuerdo de Potsdam de 1945 convierte las patentes alemanas en propiedad de todos. Preparaciones de guerra, tecnología como botín de guerra. Los soviéticos desmontan la fábrica entera. Herramientas, personal, maquinaria, todo se envía a Moscú, Minsk y Kobrov. Los planos quedan de repente al alcance de todas las potencias vencedoras. ¿Y qué hacen? Los copian. En Estados Unidos, aparece en 1948 una moto que resulta sospechosamente familiar. La Harley-Davidson Hammer. Geometría de chasis casi idéntica. Arquitectura de motor muy similar. Hasta los detalles del depósito y el asiento recuerdan a la RT. Solo cambia el nombre. Harley pone su propio logotipo y listo. Ya tiene su 125 americana. En Gran Bretaña aparece al mismo tiempo la VSA Bantam. También aquí, monocilíndrico de 2 tiempos, casi calcado de la RT. Muchos moldes de fundición apenas se modificaron. De perfil, reconoces enseguida la silueta de la DKW. Y luego, Japón. Yamaha inicia su carrera motociclística en 1955 con la YA-1, una copia muy cercana de la RT-125. Algunos historiadores afirman que sin esos planos robados, Yamaha habría tardado años en alcanzar el nivel mundial. Los japoneses la llamaron con cariño Akatombo, la libélula roja. De una pequeña 125 alemana, nacen así la Harley Hammer en Estados Unidos, la BSA Bantam en Inglaterra, la Yamaha YA-1 en Japón, la Moskva M1A en la Unión Soviética. ¿Acuerdos de licencia? Casi ninguno. Se amparaban en las reparaciones de guerra. Técnicamente, aquello no fue otra cosa que robo de conocimiento legalizado. En todo el mundo se fabricaron millones de copias de esta única moto. La RT-125 es la motocicleta más copiada de la historia. Mientras en Occidente millones de personas circulaban en esas copias, en Schopau nacía algo nuevo. DKW desapareció. Surgió el Industrieverband Fahrzeugbau, y dentro de él, el Motorradwerk Schopau, que desde 1956 pasó a llamarse MZ. Y allí trabajaba un hombre que iba a cambiar el motor de 2 tiempos para siempre. Su nombre, Walter Kaden. Walter Kaden no era un ingeniero cualquiera. Nacido en 1919 en Poberschau, Sajonia, formado en la Academia Técnica de Chemnitz. En 1940 empieza a trabajar en la fábrica de aviones Henschel en Berlín, donde trabaja bajo las órdenes de Herbert A. Wagner, el constructor de la HS-293, una bomba cohete teledirigida. Desde 1943 trabaja en el Centro de Investigación del Ejército de Peenemünde, en sistemas de guiado para ese arma. No en la V1 ni en la V2, como se dice con frecuencia, pero tenía acceso a algo más: conocimientos sobre dinámica de gases, sobre fluidos, sobre resonancia. Tras la guerra, los americanos lo capturan y luego lo liberan. Se queda en el este. Vuelve a Schopau. Monta un negocio de madera. Construye tejados para casas destruidas por la guerra. Pero Kaden sigue siendo motociclista.
En su taller se construye una moto de carreras basada en la RT-125. Compite en carreras locales. En 1953, IFA lo ficha como jefe de competición. En ese momento hay una lucha interna en la RDA, IFA contra la marca privada ZPH. ZPH era un motor RT-125 modificado por Daniel Zimmerman, un ingeniero independiente. Zimmerman había instalado una válvula rotativa, tiempos asimétricos, cilindrada cuadrada. Su motor era rápido, demasiado rápido. Al gobierno de la RDA no le gustaba la competencia con su equipo estatal. A finales de 1952, presionaron a Zimmerman para que revelara sus secretos. En 1953 lo entregó todo a Walter Cadden. Cadden adoptó la válvula rotativa, pero luego fue un paso más allá. Recordó su trabajo con motores de cohete, con ondas de presión, con resonancia. Eric Wolf, un constructor de DKW, ya había experimentado en 1951 con tubos de escape abombados. Cadden entendía el principio mejor que nadie. Experimentó con formas de escape, con longitudes de tubo, con conos. Con un osciloscopio midió la resonancia en el sistema de escape y descubrió algo revolucionario. Si el escape no es simplemente un tubo, sino que tiene volúmenes y embudos calculados con precisión, se pueden controlar las ondas de presión dentro del motor. Los gases salen disparados. Las ondas de presión rebotan en los conos. Vuelven sincronizadas con el movimiento del émbolo. La mezcla fresca es empujada de nuevo hacia la cámara de combustión. ¿El resultado? De un pequeño motor de carreras de 2 tiempos, salen de repente potencias increíbles. En 1953, 13 caballos de vapor con 125 centímetros cúbicos, más de 100 caballos de vapor por litro. En 1961, 25 caballos de vapor a 10.800 revoluciones por minuto, 200 caballos de vapor por litro, un récord mundial. El expansor de Cadden fue la primera forma real de sobrealimentación forzada antes del turbo y el compresor. Las motos Meseta con los motores de Cadden empezaron a competir con la élite internacional. Isle of Man TT. Grandes premios por toda Europa. Eran rivales temidos. Y uno de los grandes pilotos de esas motos se llamaba Ernst Degner. Ernst Degner. Nacido en 1931 en Gleiwitz, Alta Silesia. Al final de la guerra, la familia huye del Ejército Rojo. Ambos padres mueren pronto. Ernst crece como huérfano, obtiene su diploma de ingeniería en 1950, se convierte en mecánico de motos en Potsdam. En 1952 empieza a correr. En 1956, Walter Cadden lo ficha para Meseta. Degner no es solo piloto, también es ingeniero, entiende los motores, conoce a fondo los desarrollos de Cadden. En 1960 queda tercero en el Campeonato del Mundo de 125 centímetros cúbicos. En 1961 lucha por el título mundial. Meseta está en su punto más alto. Degner lidera la clasificación, pero hay un problema. Degner no gana casi nada. Le pagan como a un obrero normal de la fábrica Meseta. Sus rivales occidentales tienen coches elegantes, dinero, libertad. Degner quiere más y planea su fuga. A finales de 1960, la familia Degner toma una decisión. Nos vamos al oeste. Pero Degner es un héroe celebrado de la RDA. La Stasi lo vigila. Una fuga es extremadamente peligrosa. Y necesita una red de seguridad. Necesita un trabajo en el oeste. En junio de 1961, durante el TT de la isla de Man, Meseta y Suzuki se alojan en el mismo hotel. Allí Degner conoce al director de Suzuki, Jimmy Matsumiya. Suzuki tiene un problema. Sus 2 tiempos son lentos, poco fiables. Necesitan urgentemente mejor tecnología. Matsumiya sabe que Meseta tiene los mejores 2 tiempos del mundo. 3 semanas después, el 30 de junio de 1961, Degner firma en secreto un contrato de asesoría con Suzuki en el TT de Holanda, en Assen. El trato, $25.000 si lleva el motor de 125 centímetros cúbicos de Suzuki a al menos 22 caballos de vapor. Con ese contrato en la mano, Degner planea la fuga. Pero entonces,
En agosto de 1961, se construye el muro. Las fronteras quedan herméticamente cerradas. Huir se vuelve casi imposible. Degner tiene que actuar rápido. Organiza un pasador con un Lincoln Mercury V8. El 14 de septiembre de 1961, mientras Degner compite en el Gran Premio de Suecia en Kristianstad, su mujer Gerda y sus hijos Olaf y Boris son sacados de contrabando en el maletero. Los niños fueron sedados, según se cuenta, para que no hicieran ruido. La fuga sale bien. 3 días después, el 17 de septiembre, llega la carrera. Degner lidera el campeonato mundial. Si gana esta carrera, será campeón del mundo. Y MZ será campeón del mundo. Sale primero desde la parrilla. Tras 2 vueltas ya lleva 200 metros de ventaja sobre sus perseguidores. Entonces su motor se agarra. Avería mecánica. La carrera ha terminado. El campeonato ha terminado. MZ le acusará después de haber sobrerevidado el motor a propósito. Sabotaje. Un tribunal de la FIM en Ginebra rechazará esa acusación en 1961. Muchos creen que la ambición de Degner habla en contra del sabotaje. Él también quería ser campeón del mundo. Pero su familia ya está a salvo, y Degner no vuelve en su propio Warburg. Conduce el coche de Matsumiya. Atraviesa Dinamarca y pone tierra de por medio hacia el oeste. Al día siguiente de su fuga, la revista de la RDA Neue Berliner Illustrierte aparece con una portada: Degner y su hijo Olaf. La edición es retirada de inmediato. En la RDA, Degner queda marcado como traidor. Walter Kaden se siente traicionado personalmente. Nunca le perdonará. La Stasi llegará a sospechar incluso del propio Kaden. Solo más tarde le será devuelta la reputación. En noviembre de 1961, Degner viaja a Japón. Trabaja durante el invierno en las instalaciones de competición de Suzuki en Hamamatsu. Lleva consigo su conocimiento del expansor de Keiden, de las válvulas de láminas, de los escapes de resonancia. Suzuki construye nuevos motores de carreras de 50 centímetros cúbicos y 125 centímetros cúbicos. El 14 de octubre de 1962, Ernst Degner gana el campeonato del mundo de 50 centímetros cúbicos para Suzuki. El primer título mundial de Suzuki en la historia. Un año después de su fuga, la industria japonesa de la moto acaba de recibir la tecnología que la llevará a la cima del mundo. En 1963, Hugh Anderson gana el mundial de 125 centímetros cúbicos en Suzuki. Yamaha también se beneficia. Kawasaki aprovechó los mismos principios y ganó 8 títulos mundiales. MZ, en cambio, pierde una década de investigación. La RDA pierde la carrera por el dominio mundial de la moto. El 3 de noviembre de 1962, algo extraño ocurre. En la primera carrera en el nuevo circuito de Suzuka, una ráfaga de viento levanta la rueda delantera del 50 centímetros cúbicos de Degner en la curva 8. Se cae. En recuerdo del primer accidente en Suzuka, esa curva es rebautizada Degner Curve, y así se llama hasta hoy. Degner corre para Suzuki hasta 1966. Luego su carrera termina. Se va a Tenerife. Regenta un negocio de alquiler de coches. El 10 de septiembre de 1983, Ernst Degner muere en Arona de un infarto. Circulan rumores sobre la influencia del Stasi sobre un suicidio, pero siguen sin probarse. Lo único seguro es esto: su nombre queda unido para siempre al que quizás sea el invento más importante del motor de 2 tiempos, y a una transferencia tecnológica espectacular que cambió la historia del motorsport. Mientras Degner hacía carrera en Occidente, MZ seguía produciendo en Zschopau unas 85.000 motos al año, y la mayor parte no iba a la RDA. Entre 1950 y 1990, MZ exportó a más de 120 países. En los mejores años, el 75% de la producción se exportaba, por divisas, por trueque de materias primas. La RDA necesitaba moneda fuerte. MZ era uno de sus principales generadores de divisas. Los mayores compradores: Hungría, casi 200.000 motos; Polonia, más de 180.000; Irak, más de 120.000. Incluso a Occidente llegaron cantidades notables.
Gran Bretaña importó más de 45.000 unidades, Francia 25.000, la República Federal de Alemania casi 22.000. Más allá de Europa, China, Cuba, países africanos, América Latina, las motos MZ circulaban por todo el mundo. ¿Por qué tenían tanto éxito? Primero, el precio. Una MZ TS 250 costaba en exportación una décima parte de una Honda. Segundo, la robustez. Los dos tiempos tienen pocas piezas, sin válvulas, sin árbol de levas, fáciles de reparar, incluso en zonas remotas. Tercero, la lubricación separada. Para la exportación, MZ desarrolló la lubricación separada, aceite y gasolina por separado. En el mercado interior todo funcionaba con mezcla directa desde el surtidor, apta para climas tropicales. Modelos como la ES150, la TS250 o la ETZ250 se convirtieron en superventas. En Cuba todavía se ven ETZ en las calles hoy en día. En África las motos MZ se usaron como taxis, vehículos de policía y transporte médico. En Asia, variantes con sidecar funcionaron como rixas. Y luego está Cuba. Cuba merece un capítulo propio. Cuando la revolución cortó el suministro de repuestos americanos a principios de los 60, la isla necesitaba transporte urgentemente. La RDA llegó con MZ, miles de motos, médicos rurales en la Sierra Maestra, militianos en Oriente, carteros en Camagüey, todo sobre una MZ. Hay familias cubanas que han pasado la misma moto de padre a hijo durante 3 generaciones. No porque no pudieran comprar otra, sino porque ya no había ninguna tan sencilla de reparar con lo que tenían a mano. En 2022 apareció en Chicago una MZ RT 125 Streets 2 como hallazgo de garaje. Oficialmente, nunca se exportó ninguna de esas máquinas a Estados Unidos. ¿Cómo llegó allí? Nadie lo sabe, pero está ahí. La RBA no pudo producir vaqueros, pero sí 2 tiempos para el mundo. Una moto fabricada detrás del telón de acero, copiada por Harley Davidson, por Yamaha, por los soviéticos, con una tecnología que un ingeniero de la RDA desarrolló sin presupuesto, sin túnel de viento y sin que nadie en Occidente lo viera venir, y que un piloto vendió por $25.000 y la vida de su familia. Hoy esa tecnología está en cada moto de 2 tiempos que existe, en las que corrieron en el Jarama, en las que todavía suenan en La Habana, en las que tus abuelos tal vez arrancaron a patada en los años 60. Hay muchas más historias como esta. Marcas que desaparecieron, ingenieros que nunca recibieron crédito, tecnologías que cruzaron fronteras de formas que ningún libro de historia cuenta. Si quieres seguir descubriéndolas, suscríbete, dale like si esta te ha enganchado y cuéntame en los comentarios, ¿conocías ya la historia de Degner? ¿O hay alguna moto de esta época que recuerdes de tu familia? Leo todos los comentarios. Hasta la próxima.